Hay algo que nos aleja de Dios y hay alguien que se encarga de eso. El que se encarga es Satanás y lo que te aleja del Señor es el pecado. Hoy es lunes, 30 de agosto del año 2021. Como primera lectura meditamos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Y el evangelio de hoy está tomado de según San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 30. Queridos hermanos, queridos amigos, vamos a empezar a leer desde hoy hasta el final del año litúrgico, a las puertas del Adviento, el evangelio según San Lucas. Y empezamos con una escena hermosa. Empezamos con este gran discurso de Jesús en Nazaret. Sin duda alguna, queridos amigos, vaya la manera de empezar de Jesús en su pueblo. La valentía de Jesús choca con los de su época. Primeramente es bien recibida. Jesús pasa al frente para acoger en su corazón el proyecto de liberación de su Padre para los más pobres, para los de toda la clase de marginados. Sus paisanos lo aceptan. Y Jesús allana este tremendo terreno abierto en la historia de los nuestros y también de los otros. Jesús desafía la hostilidad que eso trae. Y comienza aquí una historia apasionante donde Lucas la va a explicar de una manera hermosa. Pero esa historia apasionante termina en la cruz. Y esa historia, queridos hermanos, sigue abierta para todos los que hemos decidido seguir al Maestro. Todo cristiano tiene que tener esperanza, una convicción profunda de esperanza en su corazón. Les decía Pablo a los tesalonicenses: hermanos, deseo que estén bien enterados. O sea, en ese momento había un tema sobre la resurrección de los muertos. Deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Queridos hermanos, queridos amigos, esta primera lectura viene a bien para todos nosotros, lo que estamos viviendo en esta época, donde un virus que no se puede ver ha lastimado muy fuerte a la humanidad. De repente tú que me escuchas, has perdido un ser querido. Has perdido a tu mamá. Has perdido a tu papá. Has perdido un hermano, una hermana, un hijo o una hija, un nieto, un sobrino, un primo o un amigo. Pero no tenemos que perder la esperanza de que ellos están con Jesús. Porque la fe cristiana, queridos hermanos,
Enciende una luz de esperanza. Sobre todo con estos acontecimientos. Y Él nos dice que si nosotros morimos con Cristo, viviremos con Él. Y estaremos siempre con el Señor. Cuando nosotros participamos, queridos amigos, en la Santa Eucaristía, deberíamos recordar con frecuencia lo que nos dijo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Queridos amigos, la Santa Eucaristía es la garantía y semilla de la vida sin fin. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar en vela. Así como lo escuchábamos hace unos días atrás, como aquellas 5 jóvenes que estaban preparadas con su aceite, con sus lámparas encendidas. Eran 5 jóvenes precavidas en la venida de su Señor. La vida es corta. La vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. La vida es así. Del polvo venimos y al polvo regresaremos. Nadie sabe el día en que vendrá nuestro Señor. Él vendrá como un ladrón. O sea, Él viene todos los días a visitarnos y tenemos que estar preparados para su venida. Queridos hermanos, el tiempo es breve. Y estas lecturas nos tienen que llevar a nosotros a una gran reflexión. Vemos cómo Jesús en el Evangelio de hoy se dirige a los suyos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Luego Jesús enrolló el volumen y lo devolvió al encargado y se sentó. Entonces él comenzó a hablar y dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de escuchar. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Queridos amigos, hoy nosotros sintámonos dichosos, porque Jesús hoy ha venido a nuestra vida para liberarnos, para curarnos, para quitar esa ceguera espiritual. Ha traído la libertad a los oprimidos, porque ha llegado el tiempo de la gracia. Por eso hoy, queridos hermanos, queridos amigos,
Ojalá nosotros también hoy miremos como los paisanos de Jesús al principio que recibieron su mensaje. Toda la sinagoga en ese momento tenía los ojos fijos en Él. Que tu tristeza se convierta hoy en alegría.